Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, en este caso retransmitiendo para todo el planeta Tierra a través de Robin Food Televisión en Internet. Todo el mundo sabe que estamos online in the night. Aquí estamos, cocinando, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial y además en un momento del año interesante. Sabéis que cada 4 años, porque estamos inmersos en toda esta tabarra de cobertura televisiva mundial, hay Olimpiadas. Y esta receta es una receta muy para atleta, porque entre otras cosas es una receta cargada de hidratos de carbono. Nos gustan las Olimpiadas relativamente porque nos dan mucho la tabarra, pero sobre todo lo que nos gusta es ese espíritu y toda esa chavalada que ha ido a las Olimpiadas después de un trabajo de muchos años preparándose para competir. Competir está bien, pero tampoco volvernos locos, ¿eh? Lo que vamos a hacer es guisar esta ensalada, que vais a ver que es muy sencilla en su ejecución. Lo primero que vamos a hacer es cocer arroz blanco, porque la base de esta ensalada es un arroz blanco, es una ensalada de arroz. Nos gustan mucho las ensaladas de arroz, a mí me encantan las ensaladas de arroz, las ensaladas de pasta en verano, y sobre todo la manera de hacer una ensalada de arroz sabrosa es meter una serie de elementos que al final, bueno, pues provoquen chispas en la boca, en cada uno de los mordiscos, ¿no? Así que a partir de agua fría lo que vamos a hacer es cocer el arroz más o menos unos 8 minutos. Así que una vez que tenemos el agua puesta al fuego, lo que vamos a hacer es sazonarla con generosidad, que tampoco se nos vaya la olla con la sal. Pero acordaros que es importante cuando cocemos pasta, cuando cocemos arroz para elaboraciones en caliente, o en este caso para luego hacer una ensalada, por mucho que luego hagamos condimentos muy bien sazonados y muy bien elaborados, si la pasta o el arroz se cocieron en un agua sosa, al final no llega nunca a entrarle el sabor que es de lo que se trata. Muchos suelen lavar el arroz antes de cocer el arroz para hacer ensaladas. Os lo recomiendo si queréis. Yo no lo voy a hacer, pero paséis el arroz por agua para quitarle el almidón, que es una cosa que también hacen los japoneses para hacer su base de arroz para los nigiris y todas estas cosas. En fin, hacéis lo que queráis. Lo que hacemos es añadir aquí el arroz con el sal y con agua, fuego suave, metéis aquí una cuchara de madera para que el arroz no se agarre al fondo, que es interesante. Y lo que vamos a hacer es darle un poquito de alegría al agua de cocción del arroz. Así que lo que vamos a empezar es a meterle esos toques interesantes para que luego la ensalada sea una ensalada explosiva. Así que cogemos unos dientes de ajo, los vamos a laminar. Yo creo que todos tenemos en la memoria un poco esas Olimpiadas míticas, ¿no? Yo me acuerdo, creo que de las Olimpiadas de México, no estoy seguro, porque igual fueron antes de nacer, no sé si recuerdo las Olimpiadas de México o los Mundiales de México, de fútbol, pero era muy crío. Pero luego, una Olimpiada que sí recuerdo, bueno, pues con mucho interés, sobre todo por la tabarra en casa, porque de madrugada mi padre se levantaba para ver los partidos de baloncesto, para ver, bueno, pues este tipo de historias, todas estas celebraciones, ¿no? El balonmano, el atletismo, todos estos rollos. Es la Olimpiada de Los Ángeles. ¿Os acordáis de las Olimpiadas de Los Ángeles? Yo creo que tendría, pues igual 12 años, 13, 14, 15, una cosa así. Y en casa, mi padre y mi madre, que han sido siempre muy anfitriones, y en verano venía mucha gente a casa, bueno, pues recuerdo que unos amigos de mis padres, que eran los Carlés, y los Miñana y toda esta gente, salían a dormir en casa, y recuerdo todo ese verano, pues de repente a las 4 de la mañana estar en la cama y oír como unos ruidos, y claro, 4 de la mañana, 14, 13, 12 años, un cuerpo golfo del común, hostias, aquí si hay ruido, yo también quiero fiesta, levantarme y todos viendo baloncesto en la televisión, y todas estas cosas, bueno, pues tan curiosas, ¿no? Vamos a añadir, estoy seguro que todos os habréis acordado de esas Olimpiadas y seguro que todos tenéis, bueno, pues recuerdo de algunas Olimpiadas. Afortunados los que las hayáis disfrutado porque hayáis participado, que hay mucha gente que ha participado en Olimpiadas. Yo conozco mucha gente que ha competido en Olimpiadas y la verdad que es una historia meritoria, ¿eh? Y luego gente que no ha participado pero que la recuerda, bueno, pues de cuando era crío. En fin, todos animando ahí como locos. Qué descojono, ¿no? Bueno, aceite de oliva. Vamos a añadir también un poco de picante, ¿eh? Buen picante este, ¿eh? Chile fresco, un buen chile fresco interesante tener siempre en la nevera, ¿eh? Acordaros que para conservar los chiles en la nevera suele ser interesante coger un papel de estos de cocina humedecido con un poquito de agua o un trapico, una cosa de estas, y envolver los chiles en un trapo o en un papel húmedo en el cajón de las verduras de la nevera, porque de esa manera se conservan más. Fijaros qué puntazo, ¿eh? Metemos unas arandelas de chile bien picante. Y esto es un truquillo que vale para la ensalada de arroz o que vale para muchas de las preparaciones que os hemos venido ofreciendo en este canal en el transcurso de los últimos años. Por ejemplo, cuando cocéis una berza o cuando cocéis verdura en invierno, es interesante ese gesto de añadir un refrito de ajos, en este caso con un poquito de picante, sobre el agua de cocción de las verduras. En este caso, ese aceitillo, a pesar de que luego escurriremos toda esta mandanga, es un aceitillo que le va a dar muchísimo gusto a nuestra ensalada, porque al final el grano de arroz
se va a empapar de todo ese sabor. Así que vamos a subir un poco la intensidad del calor. El ajo que no se os carbonice, ¿eh? Es importante que el ajo no se os carbonice, porque si el ajo coge mucho color, al final el aceite queda como amargo. Y el aceite amargo no es buen negocio, ¿eh? Bueno, una de las claves también de esta ensalada es que vamos a hacer una especie como de tortitas, como de crepes, pero en este caso van a ser unas crepes muy finas que no tienen harina, que solamente son huevo, vais a verlo en un segundo. Buen espectáculo el del ajo dorándose en una sartén, ¿eh? Buen negocio, ¿eh? Eso sí que es un plano. Ahora mismo que la televisión e internet está llena de violencia, de tensión, de tema porno como súper horroroso, de, yo qué sé, de gente tirándose trastos a la cabeza y todas estas cosas, está bien que en este canal durante unos segundos mantengamos este plano, que sí que es un plano que tiene toda la emoción para teneros enganchados a la pantalla, unos ajos sofriéndose en aceite con un poco de guindilla. Estas cosas solamente pasan en este programa. ¿Habéis visto, eh? Bueno, dejo los huevos, he batido 4 huevos en un bol y habéis visto que este es el punto, más cocción que esto no, porque si no los ajos, como os he dicho, amargan. Y lo que hacemos es, sobre este agua, con la sal y con el arroz, que en un segundo va a arrancar el hervor, lo que hacemos es esto, añadir el aceite con todo el gustito del ajo y con todo el gustito de las guindillas en el agua de cocción. Esto lo vamos a reservar, porque luego esos ajitos y esa guindilla también la colocaremos en la ensalada, ¿eh? Vamos a dejar, ¿habéis visto? Esas nubes de grasa encima del agua, esto es lo que le da puntillo al arroz. Esto más o menos tiene que hervir unos 8 minutos, en función del arroz que utilicéis. Si utilizáis un grano de arroz salvaje, que también está muy de moda y que es un arroz muy sabroso, ¿eh? Aparte de que esté de moda, es un arroz muy sabroso. Es verdad que es un arroz que no es muy poroso, porque al final el arroz salvaje es como más tenso y necesita pues igual de 30, 35, 40 minutos de cocción, pero también podéis hacer la ensalada con arroz salvaje o con arroz basmati o con el arroz que queráis. Es importante que controléis el punto de cocción, porque yo creo que todos estamos familiarizados con los granos de arroz que utilizamos. Hay unas indicaciones en el paquete y más o menos luego uno ya calcula cuánto tiempo de cocción necesita un arroz. Yo calculo que pues eso, unos 8 minutos a partir de que comience a hervir. Y lo que os digo, una vez que pasen esos 8 minutos, con una espumadera o con la cuchara vais metiendo, bueno, pues dentro la cuchara, sacáis, comprobáis que el grano de arroz no se pase, que quede un poquito tiesito, que es de lo que se trata, y en ese punto lo que yo hago es escurrir el arroz en la fregadera. No aconsejo que lo lavéis, porque si lo laváis le vais a quitar todo ese gusto del ajo, lo dejéis extendido en una bandejita que se enfríe bien, y a partir de tener el arroz bien frío y cocido, nos montaremos luego una ensalada. Y como os digo, lo que vamos a hacer, bueno, son una especie como de crepes. Vamos a añadir sal a estos huevos, vamos a añadir también un poco de pimienta. Aquí también, si queréis, podéis añadir, pues por ejemplo, un poquito de chile picante. Cogéis este chile muy picadito y lo añadís aquí dentro. Podéis añadir perejil picado, podéis añadir albahaca, podéis añadir, si queréis, un poquito de, bueno, pues alguna pulpa que tengáis en la nevera de alguna guindilla picante o una pulpa de pimiento choricero. En fin, podéis aromatizar estos huevos como queráis. Yo en este caso lo que voy a hacer es añadirle un poco de pimentón, porque el pimentón yo creo que le da bastante vidilla. Y además de pimentón, vamos a añadir un chorrete de leche. No os paséis con la leche, ¿eh? Vamos a empezar con un golpecito de leche y luego vamos viendo si necesitamos estirar un poco más los huevos. Se trata de que la textura no sea la clásica textura de tortilla francesa de toda la vida, sino que esté un poquito más estirada por el empleo de la leche, para que al final los huevos queden como un poquito más ligeritos y de esa manera podamos hacer unas obleas, bueno, pues lo más fina posibles. Esto también es muy de amona, ¿eh? De abuela, de tía, de toda la vida. Yo cuando estaba en la habitación estudiando, bueno, haciendo como que he estudiado lo que no he estudiado en mi vida, en el momento en que llegaba la hora de la cena o la hora de la comida, joder, cuando oía este ruido, joder, era un ruido emocionante. Sabías que había huevos y eso significaba o que era tortilla francesa o que era tortilla de arroz, que es una tortilla que hemos hecho mucho en casa, o que era tortilla de patata. Muy emocionante. ¿Veis? Vamos a añadir un poquito más de leche, si queréis. Vais tanteando, ¿eh? Vamos a hacer una primera oblea, una primera tortilla, y si vemos que queda demasiado gorda, bueno, pues vamos añadiendo un poquito más de leche. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues en el fondo de una sartén, que en este caso es una sartén de crepes, bien fina que nos hemos agenciado, lo que vamos a hacer es subir un poquito la temperatura, añadimos aquí un chorrico de aceite de oliva, tenemos cerca el papel, ahí. Vamos a subir un poquito la intensidad. Y como si estuviéramos haciendo crepes, lo que vamos a hacer, bueno, pues es hacer obleas. Que luego veréis
que le vamos a dar un puntillo, porque las vamos a convertir como en cintas, como en tagliateles, y luego con esas cintas lo que haremos será enriquecer nuestra ensalada, que es una ensalada de atleta, ahora que, como os hemos dicho antes, estamos sumidos en plenas Olimpiadas, Ay, el balón de Coubertin y todas estas cosas, Joder, las Olimpiadas también se han convertido en un lío del copón, con el tema del doping, con el tema de lo importante es participar y todas estas cosas. Lo que pasa es que al final todo se ha convertido en tal negociete que yo creo que también a las Olimpiadas, sin menospreciar a la gente que está participando, que merece todos mis respetos, porque al final el tío que se monta en un avión porque se lo ha currado y va allí y todas estas cosas, oye, merece todos mis respetos. Pero es verdad que hasta las Olimpiadas, que parecía una cosa como intocable, que era como el Pantocrator, como el ojo de Dios, que era todo como blanco neutro y lavado con ¿cómo era? Lavado con Mistol, ¿o cómo era? O con Mimosino, ¿cómo era? Con Ariel, lavado con Ariel, pues tampoco. En fin, que el mundo se nos descalabra. Lo que vamos a hacer es las obleas. Voy a bajar un poquito la intensidad del calor. Ahí. Pues como si fueran crepes, como si fueran unas crepes de toda la vida. Ahí, ¿veis? Normalmente la primera no sale, igual esta sale, Y todo. Tenemos cerca una espátula. Es importante cuando hacéis tortilla francesa que no la hagáis a fuego fuerte. Es gran error hacer las tortillas francesas a fuego fuerte. Y las crepes, este tipo de cosas es exactamente igual. No conviene hacerlo a temperatura muy fuerte, sino que lo que conviene es hacerlo a temperatura amansada. Cuando una tortilla francesa está muy dorada y tal, gran error, porque al final lo único que conseguimos es que se nos cuaje demasiado, que quede como dorada, y la única manera de conseguir una tortilla francesa que esté esponjosa, que sea babosa, que la toque se haga como plop, plop, así, es hacerla con un poquito de mantequilla o un poquito de aceite y siempre a fuego muy suave. Entonces lo que hacemos es meter un poco la espatulilla. Ahí, vamos a quitar las esquinicas. Y una vez que hemos despegado las esquinicas, se trata, ¿veis cómo baila la cabrona? Ahí. Y coge un poquito más, aquí está demasiado babosa todavía. Fuego suave, interesante, Todavía me estoy acordando de un programa hace ya un montón de tiempo, que además estará en internet, que joder, me puse a hacer crepes en un programa, crepes Suzette, que es una gran receta la crepes Suzette, El arroz está hirviendo, leña al mono. Y digo que todavía me estoy acordando que aquí lo podéis pinchar, si vais a ese programa, crepes Suzette. Me acuerdo que me puse a hacer crepes, oye, no era capaz de que me saliera la crepe, y venga, y una, y otra, y se me rompía, y joder, un desastre del copón. Y como no tengo vergüenza ninguna, porque no tengo vergüenza, yo creo que todo el mundo ya lo sabe, bueno, pues después de un corte entró el gran Leandro, que es un colaborador nuestro, un cocinero que lleva muchos años con nosotros, que es un grande. Leandro es un titán, y me acuerdo que, bueno, pues lo que hizo él es hacer las crepes en el programa. Una vez que estaban hechas las crepes, le despedimos con todos los honores y con un gran aplauso y continué con la receta. Son las típicas cosas que no haces y que de repente, bueno, pues te traicionan. ¿Habéis visto? La clásica crepe de toda la vida. ¿Veis? Una especie como de tortilla muy fina. Lo que vamos a hacer es hacer más y en un segundo continuamos. Cuando tengamos encima de la mesa 5, 6 o 7 y estén bien frías, veréis lo que hacemos con ellas. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Esperamos a que el arroz se nos cocine, tenemos esas obleas y en un segundo continuamos. Continuamos con la receta. Tenemos el arroz bien escurrido, lo hemos pasado a través de un colador, importante, lo escurrís y en vez de colocarlo apelotonado en el colador y olvidarlo, que normalmente se llama zacota, lo que hay que hacer es estirarlo sobre una bandejita para que se enfríe bien y luego, si queréis, lo volvéis a poner en un colador para que de esta manera, veis, quede como suelto. El grano habéis visto que no se ha roto, que ha quedado entero, incluso con un puntito blanco en el interior, que significa que todavía está un poquito durito, que es de lo que se trata, porque las ensaladas de arroz, que al final queda el grano como deshecho, bueno, pues no son agradables, a pesar de que al final hay corrientes para todo, porque hay gente que le gusta el arroz roto, el arroz reventado en la paella o en el arroz de caldero y no pasa nada, al final cada uno tiene que comer las cosas al punto, bueno, pues que a uno le apetece, que es de lo que se trata, ¿no? Manzana verde, cogemos un rallador y lo que vamos a hacer es rallar la manzana, porque la manzana le va a dar un puntazo a esta ensalada, Manzana rallada, qué rica está, licuada también qué buena está, la manzana también qué versátil es, se puede saltear, se pueden asar en el horno, que quedan bien sabrosas luego para acompañarlas con un yogur o con un helado, se pueden caramelizar en la alta cocina, se cortan muy finitas en láminas, se espolvorean con azúcar glass o se bañan en un almíbar y luego se pueden secar en un horno a muy baja temperatura y se hacen unas cristalinas de manzana que son súper sabrosas, se pueden hacer compotas que también son muy ricas y crudas. En las ensaladas y ralladas de esta manera, justo en el último momento,
yo os invito a que lo hagáis. Las peras también son muy sabrosas, ¿eh? Lo que pasa es que al final las peras tienden a, bueno, pues a quedarse como más en compota. Las peras, aunque sean frescas, cuando las rayas son como más acuosas y no tienen esa tersura cras que tiene la manzana. Pepino también le iría muy bien a esta ensalada. Pepino, que yo no he sido muy de pepino toda la vida, pero los últimos años me está molando mucho el pepino en ensalada. Está muy sabroso, muy pelado. Los corazones de pepino son muy sabrosos. El melón, la sandía, en fin, todo este tipo de cosas que nos alegran tanto la existencia. Bueno, manzana bien rallada. Vamos a ir apartando historias. Fijaros, sobre esta manzana lo que vamos a hacer es añadir el arroz blanco. Vamos a ir eliminando historias. Fijaros, lo prometido, lo de antes, las obleas. ¿Habéis visto? Obleas que son muy finitas y que están ya frías. Y estas obleas tranquilamente se pueden rellenar, gran invento, En vez de utilizar la crepe de toda la vida, si no queréis utilizar harina en la dieta y queréis hacer unas crepes bien sabrosas, pues de changurro, gratinadas luego si queréis en plan como gordoso, pero yo os recomiendo que estas obleas, ya que no le hemos puesto harina y son como más ligeras, por ejemplo las rellenéis con verduras salteadas, con verduras crudas, con los clásicos aliños, por ejemplo con surimi o con cangrejo. En vez de añadir mayonesa podéis añadir un yogur fresco o un queso fresco condimentado con mostaza, con pimienta, con sal, con alguna especia rica. Hacéis rollitos o paquetitos o lo que sea y los podéis colocar sobre una fuente y hacerle un aliño, colocarle encima una ensalada, en fin, muchas historias y sobre todo muchas ideas a partir, bueno, pues de una tortilla francesa que la hemos convertido en una crepe. Y lo que vamos a hacer, en un segundo voy a cortar esas crepes, es hacer una vinagreta. Así lo que hacemos es rallar el limón. Son prácticos estos ralladores, Cuestan 2 pesetas y nos alegran mucho la asistencia a estos ralladores, para nuez moscada, para añadirle al chocolate, por ejemplo, la nuez moscada me encanta con el chocolate, o para en verano, bueno, pues rallar cáscaras de cítricos. Ahora que van a venir los cítricos en invierno, las mandarinas, las naranjas, ahora estamos en plena temporada de limones. El limón es el primer cítrico que llega, Y la verdad que lo recibimos con mucha alegría y con gran alboroto. Añadimos la cáscara de limón en el fondo de un tarro de cristal. Vamos a añadir también una pizca de yogur natural. Para hacer vinagretas es muy interesante que utilicéis los yogures que vienen en botellicas. Me da igual que sean de frutas o naturales, Esos yogures que vienen en botellas son muy interesantes para utilizarlos en vinagreta. Vamos a añadir aquí en el fondo chorrete de vinagre de sidra. Además de vinagre de sidra, vamos a añadir también chorrete de zumo de limón. Ay, qué nervios, super lluvia dorada para hacer nuestra vinagreta. Una vinagreta que habéis visto que es muy simple en su ejecución, como digo el más cursi, Y una vinagreta que al final, bueno, va a alinear esos granos de arroz. Afortunadamente, sabéis que en internet, en Robin Food Televisión, si dais aquí a este botón, podéis tener acceso a muchísimas ensaladas, porque hemos hecho cientos de ensaladas, muchísimas. Elegís la que más os guste y le deis alegría a la historia. Y sobre todo, alegría, porque lo que tenemos que hacer ahora es, con estos tarros, esto de la vinagreta en tarro me gusta, Digo que al final yo lo que os hago es, bueno, pues daros ideas, Daros giros. En el transcurso de estos años yo lo que hago es cocinar a mi manera, como uno buenamente puede. Hombre, cocinar la verdad que domino bastante, pero de lo que se trata es de que toméis nota de los giros que os hemos dado en esta receta y en todas las que hemos hecho, cómo hemos cocido el arroz, el truco de las obleas de tortilla, y se trata de que al final cada uno adapte lo que ve en el programa y lo que ve en la receta a sus necesidades, a sus gustos y sobre todo a sus posibilidades, porque siempre digo lo mismo, pero es verdad, hay muchísimos cocineros mejores que yo y se trata de que al final hagáis vuestras las recetas. Lo que hacemos es, sobre este arroz, vamos a ir eliminando historias. Lo que vamos a hacer es añadir, bueno, pues en este caso, un queso feta, que es un queso muy sabroso que podemos cortar en dados o desmigar, o utilizar un queso de Burgos o el queso que más os guste. Y aquí en este fondo, ¡ay, qué nervios! Vamos a ir añadiendo parte de la vinagreta, no toda, Luego utilizaremos el resto de la vinagreta para darle alegría a la historia. Esta mezcla del arroz con la manzana, con el queso, con este aliño tan sabroso, es ensalada triunfadora,
¿Habéis visto? La manzana se ha oxidado un poquito y da esa apariencia como de cebolla o así. Luego la gente comerá esto y, joder, ¿qué es esto? No es cebolla, ¿qué es esto? Que tiene un gusto como a fruta y tal. Bueno, pues... Qué ricas son las ensaladas de pasta y qué ricas son las ensaladas de arroz. Bueno, una vez que tenemos esta historia bien mezclada, lo que vamos a hacer ya es empezar a añadir el resto de elementos. Así que dejamos estos cubiertos que luego serán los que utilizaremos para remover todo como está mandado, y lo que hacemos es coger estas obleas, enrollarlas como si fueran unas crepes, una historia de estas, y luego con un cuchillo lo que hacemos es cortar esto como si fueran tagliateles, como si fueran cintas. Y esto, que al final no deja de ser un poco el mismo principio del arroz tres delicias que solemos comer los chinos cuando vamos, que al final se hacen en un wok, suele ser el clásico arroz que tienen ya cocido, y que lo que hacen es refreírlo en una sartén, en un wok con otros elementos, con verdura, con carne, y que en el último momento lo que se hace a ese arroz es añadirle huevo batido para que quede así como, bueno, pues como churrigarao ahí en el medio del arroz, ¿no? Comes ese arroz que tiene huevo. Al final esto, bueno, pues es el mismo principio, ¿no? Se trata de que al final comamos arroz, pero en este caso con cintas de huevo, y esto queda súper sabroso. Así que colocamos en el medio las cintas de huevo. Al final, las cosas buenas se repiten en distintas culturas, y esto pues no es más que un arroz tres delicias, lo que pasa que convertido en ensalada. Y ya lo que vamos a hacer es, por último, darle a esto un toque alegre, que es colocarle, bueno, pues unas buenas lascas de bonito en aceite, que lo que hacemos es primero colocar sobre las cintas, y luego, esto es una cosa que me gusta mucho hacer a mí, primero saco el aceite del frasco y luego a este tipo de conservas, a este tipo de productos hay que darle lustre, y ese lustre lo conseguimos una vez que hemos sacado la mercancía del vapor y la hemos colocado sobre el malecón, lo conseguimos haciendo esto, que el producto luzca, desgajarlo. Joder, esto conviene que lo hagáis, Presentar las cosas con un poco de lucimiento no cuesta nada. Y además es que las disfrutas el doble, las disfrutas cuando las haces y luego sobre todo las disfrutas cuando te las comes y te las sirves en la mesa. ¿Veis? Un poquito de volumen, le deis a la historia aquí un poquito de alegría. Y ya por último, lo que vamos a hacer es limpieza de manos. Va teniendo buena pinta eso, Vamos a darle el último meneo, hacer un limpiamiento general. Es una cosa que me suele gustar hacer, antes de llevar las cosas a la mesa, por ejemplo las ensaladas. Bueno, pues darle una vuelta así con el trapo para limpiar las esquinicas y que quede todo como mucho más lucido, ¿no? Y lo que os digo, le damos el último meneo a la vinagreta para que quede bien ligada. Qué silencio, Añadimos unas nueces, si queréis picadas o enteras o como os dé la gana, que también le va a dar un punto interesante. Y luego si tenéis acceso a alguna hierba fresca, alguna historia de estas o algún germinado como tengo yo, todo el mundo sabe que tengo la suerte de tener el restaurante Martín Berasategui en la techumbre de este plató. Así que lo que he hecho es subir y robarle unos germinados. Que lo colocamos de aquella manera por encima, queda como mucho más mono y mucho más saludable. Ya sabéis que los médicos dicen que los germinados son concentrados de vitaminas. Si no tenéis germinados no pasa nada, podéis utilizar un poco de perejil, un poco de albahaca o lo que queráis. Y listo, calisto. Lo lleváis al centro de la mesa, lo meneáis y veréis París. Golpe de pimienta y a disfrutar. Robin Food Televisión, os seguimos ofreciendo las mismas recetas de siempre, los mismos concentrados de felicidad. Al final, el que no cocina es porque no quiere, y lo que hace falta es levantar el culo del sofá y disfrutar, porque el mundo se va a acabar. Pedazo de ensalada, Qué buena, ¿no, tío? Ahora mi padre se levantaba para ver los partidos de baloncesto, para ver, bueno, pues este tipo de historias, todas estas celebraciones, ¿no? El balonmano, el atletismo, todos estos rollos. Es la Olimpiada de Los Ángeles. ¿Os acordáis de las Olimpiadas de Los Ángeles? Yo creo que tendría
pues igual 12 años, 13, 14, 15, una cosa así. Y en casa, mi padre y mi madre, que han sido siempre muy anfitriones, y en verano venía mucha gente a casa, bueno, pues recuerdo que unos amigos de mis padres, que eran los Carlés, y los Miñana y toda esta gente, salían a dormir en casa, y recuerdo todo ese verano, pues de repente, a las 4 de la mañana estar en la cama y oír como unos ruidos, y claro, 4 de la mañana, 14, 13, 12 años, un cuerpo golfo del común, hostias, aquí si hay ruido, yo también quiero fiesta, levantarme y todos viendo baloncesto. Pero acordaros que es importante cuando cocemos pasta, cuando cocemos arroz para elaboraciones en caliente, o en este caso para luego hacer una ensalada, por mucho que luego hagamos condimentos muy bien sazonados y muy bien elaborados, si la pasta o el arroz se cocieron en un agua sosa, al final no llega nunca a entrarle el sabor que es de lo que se trata. Muchos suelen lavar el arroz antes de cocer el arroz para hacer ensaladas. Os lo recomiendo si queréis. Yo no lo voy a hacer, pero paséis el arroz por agua para quitarle el almidón, que es una cosa que también hacen los japoneses para hacer su base de arroz para los nigiris y todas estas cosas. En fin, hacéis lo que queráis. Lo que hacemos es añadir aquí el arroz con el sal y con agua, fuego suave, metéis aquí una cuchara de madera para que el arroz no se agarre al fondo. Que tire está bien, pero tampoco volvernos locos, Lo que vamos a hacer es guisar esta ensalada, que vais a ver que es muy sencilla en su ejecución. Lo primero que vamos a hacer es cocer arroz blanco, porque la base de esta ensalada es un arroz blanco, es una ensalada de arroz. Nos gustan mucho las ensaladas de arroz, a mí me encantan las ensaladas de arroz, las ensaladas de pasta en verano, y sobre todo la manera de hacer una ensalada de arroz sabrosa es meter una serie de elementos que al final, bueno, pues provoquen chispas en la boca, en cada uno de los mordiscos, ¿no? Así que a partir de agua fría lo que vamos a hacer es cocer arroz más o menos unos 8 minutos. Así que una vez que tenemos el agua puesta al fuego, lo que vamos a hacer es sazonarla con generosidad, que tampoco se nos vaya la olla con la sal, que es interesante. Y lo que vamos a hacer es darle un poquito de alegría al agua de cocción del arroz. Así que lo que vamos a empezar es a meterle esos toques interesantes para que luego la ensalada sea una ensalada explosiva. Así que cogemos unos dientes de ajo, los vamos a laminar. Yo creo que todos tenemos en la memoria un poco esas Olimpiadas míticas, ¿no? Yo me acuerdo, creo que de las Olimpiadas de México, no estoy seguro, porque igual fueron antes de nacer, no sé si recuerdo las Olimpiadas de México o los Mundiales de México, de fútbol, pero era muy crío. Pero luego, una Olimpiada que sí recuerdo, bueno, pues con mucho interés, sobre todo por la tabarra en casa, porque de madrugada. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, en este caso retransmitiendo para todo el planeta Tierra a través de Robin Food Televisión en Internet. Todo el mundo sabe que estamos online in the night. Aquí estamos, cocinando, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial, y además en un momento del año interesante. Sabéis que cada 4 años, porque estamos inmersos en toda esta tabarra de cobertura televisiva mundial, hay Olimpiadas, y esta receta es una receta muy para atleta, porque entre otras cosas es una receta cargada de hidratos de carbono. Nos gustan las Olimpiadas relativamente, porque nos dan mucho la tabarra, pero sobre todo lo que nos gusta es ese espíritu de toda esa chavalada que ha ido a las Olimpiadas después de un trabajo de muchos años preparándose para competir.